Estimados amigos, ante todo muy buenas noches a los que recién se conectan. La disculpa del caso, hemos hecho un pequeño corte para tener una mejor señal. Comentaba antes del corte que el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante asociado con el principio del devengado, el concepto del devengado como se conoce en materia tributaria. Como sabrán, el Congreso delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo para efectos de que pueda legislar en materia tributaria. Y la ley autoritativa, la ley que delega en favor del Ejecutivo legislar en materia tributaria, establece entre uno de los alcances que se va a definir el concepto del devengado para efectos tributarios. En efecto, el sustento que se ha tenido para incorporar dentro del artículo 57 toda la regulación del devengado ha sido fundamentalmente porque se le quiere dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes, a los operadores del derecho en general que hacen uso de la norma tributaria. Entonces, el día de hoy vamos a conversar en principio en esta sesión sobre aquellos aspectos teóricos, conceptuales asociados al tema del devengado, y la semana siguiente vamos a trabajar a nivel de casos prácticos, ¿no? La idea es un poco analizar cómo es que los órganos jurisdiccionales, la administración tributaria, en general los contribuyentes han venido trabajando el concepto del devengado y cómo va a variar ahora con la incorporación de esta nueva regulación dentro del artículo 57. Entonces, vamos a ver de qué trata el tema. Pues bien, el impuesto a la renta como tributo grava las rentas, ganancias, beneficios, ingresos en general que obtienen los contribuyentes, y para efectos de su determinación se ha establecido que las rentas se van a imputar a un determinado ejercicio económico que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Entonces, bien, siendo esto así, es importante establecer en qué momento se va a imputar la renta a un determinado ejercicio, ¿no? Y a su vez, de manera correlativa, en qué periodo se van a imputar los correspondientes gastos. Este tema es de material importancia, así como la ley establece el aspecto material de la hipótesis de incidencia, es decir, qué grava el tributo. Se establece el aspecto subjetivo, es decir, quiénes están obligados al pago del tributo, el aspecto espacial vinculado con el tema de si las rentas gravan dentro o no del territorio peruano. También es importante definir el ámbito temporal asociado con la determinación del tributo. Y es aquí donde aparece la necesidad de la regulación del concepto del devengado. En efecto, nuestra legislación ha previsto que para el caso de las rentas de tercera categoría, el criterio a utilizarse es al fin de reconocer el ingreso y por tanto los de la renta de tercera categoría, es decir, de las rentas empresariales. Y evidentemente, como ustedes comprenderán, vamos a trabajar fundamentalmente en manera general al concepto de devengado, y establecía que las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devengan, y además establecía que de manera analógica
se deberá imputar los gastos al correspondiente ejercicio económico. Entonces, como verán, la ley del impuesto a la renta no ha precisado, no ha señalado, y tampoco el reglamento, qué debemos entender porque las rentas se imputan a un ejercicio o al ejercicio comercial en que se devengan y correspondientemente en el caso de los gastos. Entonces, algún sector de la doctrina, ¿no?, establecía que en efecto resultaba siendo inaplicable este concepto del devengado toda vez que la ley y el reglamento no lo había desarrollado. Y por otro lado, otro bloque mayoritario de la doctrina establecía que el concepto del devengado debería darse contenido sobre la base de los métodos de interpretación de la norma jurídica. Y en efecto eso es lo que se ha venido trabajando. Entonces, ¿cuál ha sido el escenario? El escenario actual hasta este ejercicio 2018 y que nos lleva al conversatorio del día de hoy. Tenemos marcadamente que los operadores del derecho tributario en nuestro país, tenemos por un lado la administración tributaria, la SUNAT en particular, que se encarga de aplicar las normas tributarias fundamentalmente a través de los procedimientos de fiscalización. Es decir, tenemos a la administración tributaria que fiscaliza, ¿no?, y verifica si es que la norma tributaria se viene aplicando de manera correcta. Sin embargo, de acuerdo a nuestro sistema de administración de justicia en el Perú, la administración tributaria también tiene atribuciones para poder resolver en primera instancia administrativa los recursos impugnatorios. Entonces, tenemos a una administración tributaria que requiere dar contenido al concepto del devengado a nivel de aplicación de la norma jurídica y también a efectos de administrar justicia en sede administrativa en primera instancia a nivel de reclamación. De acuerdo. Sin embargo, siguiendo el proceso contencioso en sede administrativa, la siguiente instancia después de haberse pronunciado la administración tributaria a nivel de reclamación es el Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal también, sobre la base de la interpretación, establece su propia definición del concepto del devengado y luego esto ya se traslada a la sede judicial a través del proceso contencioso administrativo y también, acá también se dota de contenido al concepto del devengado. Por su parte, los contribuyentes, aplicadores de la norma tributaria, también tienen necesidad de darle contenido al concepto del devengado. Entonces, ¿cuál ha sido en estos tiempos el comportamiento de cada uno de estos órganos y de los contribuyentes en general en relación al concepto de devengado? ¿Qué han entendido por devengado? Entonces, si revisamos los informes que emite la SUNAT, ¿no?, los informes que ordinariamente contienen respuestas a sendas consultas que plantean los contribuyentes, vamos a advertir que estos informes definen el devengado de diversas perspectivas, ¿no? Hace uso la SUNAT en estos informes de la doctrina, entiéndase doctrina jurídica como fuente del derecho tributario, pero también hace uso y recurre a las normas de contabilidad. Entonces, al marco conceptual principalmente, ¿no?, y luego, a efectos de definir el devengo ingreso, se ha recurrido mucho a la NIC 18 y para el caso de bienes fundamentalmente al párrafo 14 de esta NIC 18. Entonces, tenemos dos cuestiones a nivel de administración tributaria. El concepto de devengado se ha dado contenido a nivel de la doctrina jurídica y a nivel de las normas contables. A nivel del Tribunal Fiscal esto no ha sido ajeno. El Tribunal Fiscal también hace uso de la doctrina jurídica, hace uso de las normas contables, ¿no?, para dotar de contenido al concepto del devengado. En esa misma línea, el Poder Judicial, ¿no?, ha utilizado de manera alternada, o digamos, ha utilizado para cada caso en particular el concepto del devengado a través de la doctrina jurídica y el concepto del devengado a través de las normas contables.
¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la cuestión problemática en todo caso? Porque si toda la vida se ha venido trabajando a nivel de doctrina y a nivel de normas contables para dotar de contenido al concepto del devengado, ¿cuál ha sido el problema? Lo que sucede es que, en efecto, a nivel de los estudiosos, investigadores, hay dos posturas marcadamente separadas, ¿no? Por un lado, aquellos que dicen que el concepto del devengado, que contiene el artículo 57, ¿no?, debe de aplicarse única y exclusivamente sobre la base de la interpretación que se haga de la norma tributaria y de la doctrina jurídica. Entiéndase, principalmente los autores que han sido citados son Enrique Reis, argentino, y Juan Roque García Mullín. Ambos autores han sido citados, ¿no?, fundamentalmente en estos informes que la SUNAT ha emitido, en las sendas resoluciones del Tribunal Fiscal e incluso a nivel de sede jurisdiccional. Entonces, un gran sector de la doctrina en nuestro país abriga el hecho que el concepto del devengado debe darse contenido sobre la base exclusivamente de la doctrina jurídica, siendo que esta es fuente del derecho tributario. Por el contrario, existe otro sector de la doctrina en nuestro país, ¿no?, que establece que el concepto del devengado debe de regularse sobre la base de lo que establecen las normas contables. ¿Cuál es nuestra postura sobre el particular? En efecto, lo primero que hay que analizar es que el impuesto a la renta en tercera categoría, régimen general, entiéndase también MIPE tributario, para efectos de su determinación, la propia ley del impuesto a la renta ha establecido la forma de determinar. Tan es así que si revisamos el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, se establece, ¿no?, el concepto de ingreso neto, se establece el costo computable y la renta bruta. Y en el artículo 37 se establece cuáles son los gastos deducibles a efecto de determinar la renta neta. Luego el artículo 50 regula la cuestión asociada a las pérdidas tributarias compensables, ¿no? Y a partir del artículo 54 se regulan las tasas del impuesto a la renta, se regulan los créditos contra el impuesto a la renta, los pagos a cuenta, los saldos a favor. Entonces, si hacemos una mirada única y exclusivamente a la ley del impuesto a la renta, vamos a advertir que el propósito del legislador ha sido establecer la manera en que se va a regular la materia imponible, ¿no? Ingresos menos costos, renta bruta menos gastos, renta neta, ¿no? Y menos pérdidas tributarias compensables, en el caso, renta neta imponible. Y ustedes me dirán, pero ¿y qué pasa con adiciones y deducciones? Y por ahí empiezan los problemas. Porque si revisamos única y exclusivamente la ley del impuesto a la renta, podemos advertir que la ley del impuesto a la renta no hace referencia al tema de adiciones y deducciones. Entonces, por un lado, tenemos que nuestro legislador peruano, al momento de establecer cuál es la forma de gravamen del impuesto a la renta, cómo determinar el tributo del impuesto a la renta de tercera categoría, ha señalado cuáles son, ¿no?, los elementos que conforman la determinación. Eso es lo que en la teoría, en la doctrina, se conoce como el sistema del doble balance. ¿Qué implica el sistema del doble balance? Implica que los contribuyentes, los operadores del derecho, los aplicadores de la norma, tienen que diferenciar claramente la utilidad que se determina con propósitos contables sobre la base de principios y normas de contabilidad, y por otro lado, ¿no?, por cuerda separada, corre la determinación del impuesto a la renta o la renta neta imponible o utilidad imponible. Es decir, si analizamos única y exclusivamente la ley del impuesto a la renta, nuestro país se habría acogido al sistema del doble balance, es decir, utilidad contable por un lado y utilidad tributaria por otro lado. Esto estaba bien,
hasta que a nivel de reglamento, el artículo 33 de la Ley del Impuesto a la Renta, el reglamento, establece que como consecuencia del tratamiento contable y tributario se pueden generar diferencias, ¿no? Las cuales se entiende que deberán ajustarse para obtener el resultado tributario. Entonces, no es la ley, sino el reglamento a través del artículo 33, ¿no? Que abre la posibilidad que la determinación del tributo, si la determinación del tributo parta de la utilidad contable y se haga los ajustes a nivel de adiciones y deducciones. Y entonces cuando vemos la cartilla informativa de la SUNAT que todos los años publica para efectos de ilustrar a los contribuyentes, advertimos que para efectos de la determinación se incorpora como elementos ingresos, ingresos netos, menos costo computable, renta bruta, menos gasto de renta neta, más adiciones, menos deducciones, menos pérdidas tributarias compensables. Debe corresponder renta neta imponible. ¿Por qué? Porque es el reglamentador el que ha incorporado dentro de la determinación esta cuestión asociada a las adiciones y deducciones. Si advertimos en la ley no ha delegado en el reglamentador, ¿no? Y si lo hubiera hecho, debió haberlo hecho estableciendo parámetros, porque si bien es cierto, sabemos que en nuestro país, a nivel constitucional, corresponde a la aplicación del principio de reserva de ley, el Tribunal Constitucional ha señalado que la reserva de ley, el principio de reserva de ley no puede ser visto desde el punto de vista absoluto. Es decir, se admite que la ley haga remisiones al reglamento, pero esto no puede ser una carta en blanco. El legislador tiene que establecerle parámetros para que el reglamentador pueda regular, sobre todo aquellos aspectos esenciales, ¿no? O fundamentales asociados con la materia imponible o los elementos asociados con la hipótesis de incidencia tributaria. Entonces, esa es la cuestión de las cosas, que desde esa perspectiva, si miramos nuestra legislación, ¿no? El reglamentador habría incorporado un supuesto que la ley no ha previsto, ¿no? El que consiste, ¿no? En haber adicionado la posibilidad de hacer uso de la utilidad contable para poder llegar a la utilidad tributaria. Sin embargo, hay un párrafo en este artículo 33, hay un párrafo que hace referencia que bajo ningún supuesto la no contabilización de un gasto puede originar que el contribuyente no pierda el derecho a utilizarlo. Y entonces este párrafo es como que contradictorio, porque por un lado, ¿no? Se entendería que tenemos resultado contable, ¿no? Se admite que hay diferencias entre el resultado contable y tributario, se propone el ajuste de estos, y sin embargo luego se dice a renglón seguido que la no contabilización de un gasto no generará la pérdida del derecho a la deducción por parte del contribuyente. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Entonces, yo a veces me pongo a asumir y digo, ¿qué pasa en aquellos casos donde un contribuyente no tiene contabilidad, no contabilizó sus gastos, no contabilizó sus ingresos? Digo, si esto es límite para que pueda efectuarse la determinación tributaria a cargo de la administración tributaria. Bueno, al margen de la aplicación de la base presunta, evidentemente, si es que la administración tributaria cuenta con los comprobantes de pago, es decir, tiene los comprobantes, facturas de venta, boletas de venta, que me permiten determinar cuál es el ingreso. Si la administración tributaria cuenta con los comprobantes que sustentan el costo computable, si cuenta con los comprobantes que sustentan el gasto deducible, por lo tanto, tiene todos los elementos para que pueda determinar sobre base cierta. Porque no existe un solo artículo de la ley que te condicione, ¿no?, a el reconocimiento de un ingreso, la deducción de un gasto, en general la determinación del impuesto a la contabilización, salvo en aquellos casos donde la ley exclusivamente ha condicionado la deducción del gasto, el caso de la depreciación, ¿no?, el caso de las provisiones por incobrables
y otros casos más en donde la propia norma del impuesto a la renta ha condicionado a la deducción, ¿no?, a la contabilidad. Entonces tenemos este escenario, ¿no?, donde yo digo, por un lado, existe un sector de la doctrina, ¿no?, que dice que, o que abriga aquella postura asociada, ¿no?, con que el concepto del devengado se pueda utilizar o aplicar sobre la base de las normas contables, sobre la base de la contabilidad, y el otro sector que dice no, que es sobre la base de la doctrina jurídica. Entonces, en principio esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Ahora, quienes abrigan la idea del tema de la contabilidad como sustento para darle contenido a aquellos términos, ¿no?, de origen contable, también parten de la idea que la Ley General de Sociedades, en su artículo 223, ha establecido que los estados financieros se preparan o se elaboran sobre la base de las normas y principios de contabilidad, ¿no? Sobre la base de principios de contabilidad fundamentalmente. Claro, para el Consejo Normativo de Contabilidad de nuestro país, los principios de contabilidad son las normas de contabilidad, son las NIC, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva se dice que si la Ley General de Sociedades, en su artículo 223, establece que los estados financieros se preparan o se elaboran sobre la base de principios de contabilidad, entonces es esta ley la que ha incorporado la posibilidad de que las normas contables puedan utilizarse, ¿no?, como una fuente normativa, ¿no?, se puedan utilizar como una fuente para aplicación supletoria. Particularmente no comparto esa postura, ¿no? ¿Por qué? La Ley General de Sociedades tiene un propósito, ¿no? Entiendo que es establecer las reglas para que los accionistas, los usuarios de la información que producen las sociedades puedan entenderse entre ellos, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, los accionistas puedan ejercer sus derechos, puedan cobrar sus dividendos, de pronto los trabajadores en su momento puedan tener el beneficio de la distribución de utilidades, ¿no? Los terceros puedan usar esa información financiera. Es decir, la ley de sociedades ha sido pensada en un esquema distinto a la ley tributaria. Entonces no podemos asimilar que la ley de sociedades, entonces, al haber señalado que los principios, que los estados financieros se elaboran sobre la base de principios de contabilidad, entonces por esa razón entonces las normas de contabilidad deberían de aplicarse de manera supletoria a las normas tributarias, ¿no? Pues bien, al respecto debemos señalar lo siguiente. El Código Tributario, en la norma 9ª del título preliminar, ha regulado esta cuestión de la aplicación supletoria de normas distintas a las tributarias. Pero acá nuevamente hay otra cuestión. ¿A qué me refiero? ¿Qué dice la norma 9ª? ¿Cuál es el título, el gorro de la norma 9ª? Aplicación supletoria de los principios del derecho. Y luego, en su primer párrafo, establece, ¿no?, que en lo no previsto en las normas tributarias podrán utilizarse normas distintas a las tributarias, claro, entendiéndose en tanto que no se opongan ni desnaturalicen a la norma tributaria. Entonces hay un grupo, un sector también de la doctrina que afirma que como la norma 9ª dice que se pueden utilizar normas distintas a las tributarias, entonces se pueden utilizar las normas contables. Y como la ley de sociedades lo ha incorporado, ¿no?, a través de este artículo 223, entonces podemos usar supletoriamente las normas contables en aquellas situaciones en donde la norma tributaria no haya determinado o regulado determinado concepto, término. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá en particular? ¿Realmente ese será el propósito de esta norma 9ª de aplicación supletoria? Yo creo que no. Porque si adviertes, en la norma 9ª se denomina aplicación supletoria de los principios del derecho, ¿no? Y cuando dice que se podrán utilizar normas distintas a las tributarias, yo entiendo que está refiriendo a normas jurídicas, no necesariamente a normas contables. Entonces, yo creería que esta postura como que no está muy bien sustentada, ¿no?
de que las normas contables puedan utilizarse vía aplicación supletoria de la norma novena, porque bajo este contexto cualquier otro tipo de normas, no necesariamente jurídicas, morales, de pronto, religiosas, etcétera, podrían utilizarse, ¿no? Entonces, yo creo que ese no es el camino. Yo creo que ese no es el camino. Creo tampoco que el camino es el tema de las fuentes del derecho tributario, ¿no? Luego también hay este sector de la doctrina que dice que las normas contables entran al ámbito tributario desde el punto de vista de las fuentes del derecho tributario a nivel de jurisprudencia, ¿no? Porque como bien advertimos, la jurisprudencia en la norma tercera del título preliminar es fuente del derecho tributario. Sin embargo, la jurisprudencia no ha sido uniforme, se ha aplicado, como decíamos, normas contables, se ha aplicado el devengado jurídico a través de la doctrina. Entonces no ha sido uniforme. Entonces, ¿cómo aplicamos y cómo decimos es que a través de esta vía las normas contables se puedan utilizar? Entonces, incluso de este lado se dice que las normas contables son normas jurídicas. ¿Y cuál es la razón para señalar que las normas contables son normas jurídicas? Porque estas son oficializadas, ¿no?, por el Consejo Normativo de Contabilidad. Sobre el particular hay que precisar que el Consejo Normativo de Contabilidad, en efecto, lo que hace es oficializar, ¿no?, la norma contable, y lo que publica es la resolución de oficialización de la norma contable. No publica el texto de la norma contable, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tampoco el argumento es que no es muy sólido, que digamos. Y entonces, ¿cuál es la postura? Es decir, este concepto del devengado, ¿cómo lo aplicamos? Si tenemos por un lado que las normas contables no son normas jurídicas, que no se pueden aplicar de manera supletoria, que no son fuentes del derecho tributario, entonces, ¿cómo es que utilizamos las normas contables para dotar de contenido al concepto del devengado? Que es lo que se ha venido trabajando a través de la interpretación, ¿no? A través de la interpretación. Entonces, bajo ese contexto es que, decía yo, se ha venido trabajando el concepto o dándole contenido al concepto del devengado. Y entonces digo que es la postura que han adoptado un grupo de doctrinarios en nuestro país, y que es la postura que viene siguiendo también los órganos jurisdiccionales a nivel de sala, ¿no?, de contencioso administrativa, y luego a nivel de casación, que más adelante comentaré. Entonces, ¿cuál es la cuestión en particular? La cuestión en particular es que el primer problema que presenta el concepto del devengado antes de esta modificatoria es que no se conoce exactamente, ¿no?, cuál es la fuente, ¿no?, de interpretación que se debe utilizar, cuál es la postura que debemos seguir, y entonces hay, digamos, como que cierto enfrentamiento entre aquellos que abrigan el devengado jurídico y aquellos que abrigan el devengado contable, ¿no? Y esto ha hecho que, decía yo, la SUNAT en informes como por ejemplo, el informe 187 del 2008 haya resuelto el tema de servicios prestados en un ejercicio 2008 y versus facturados en el 2009, ¿no? Es decir, el servicio se presta en un ejercicio y se factura en otro. El devengo, el reconocimiento del ingreso, debe ser en el 2008 o en el 2009. Y entonces, en este caso, la SUNAT resuelve la consulta, ¿no?, haciendo uso de la definición del devengo sobre la base de lo establecido por Juan Roque García Mullín. Y en efecto, dice, cuando se ha generado el derecho al cobro, en este caso, si ya se prestó el servicio y ya se generó el derecho al cobro, entonces este es un ingreso del año 2008, ¿no?, independientemente del momento en que se emitió la factura. ¿Por qué? Si el servicio ya se presta en el 2008, ¿no?, entonces el prestador del servicio tiene derecho al cobro, y si la factura se emite en el 2008 o en el 2009, eso es irrelevante. Eso es irrelevante. El servicio debe de reconocerse como ingreso en este ejercicio 2008.
Claro, de manera analógica, es decir, por el otro lado, en el caso del gasto, también, ¿no? El usuario del servicio, en el 2008, ¿no? Ya tiene también la obligación de cancelar al prestador del servicio, ¿no? Y por tanto también puede deducir el gasto en ejercicio. Claro, igualmente, independiente de la fecha en que le emiten la factura, ¿no? Porque ocurre casos en donde el servicio te presta en el 2008 y la factura te llega en enero del 2009. Entonces, ¿el gasto en qué periodo se deduce? ¿En el 2008 o en el 2009? Porque tienes por un lado el concepto del devengado, que te dice que tú debes de deducir el gasto en el periodo en que se devenga, 2008, pero tienes por otro lado que existe una limitación por el lado del artículo 44, que el gasto, que no se deducen gastos si no existe el correspondiente comprobante de pago cuando exista la obligación de emitirlo. Entonces, al respecto, en relación a esta cuestión, yo creo que el gasto igual debe deducirse en el 2008, pues si el comprobante existe, claro, tiene una fecha de emisión posterior, pero el comprobante existe, o sea, se está cumpliendo con el requisito. Sin embargo, esta consulta sí está absuelta. La SUNAT ha emitido un informe sobre el particular donde dice que en efecto el gasto debe deducirse en el periodo en que se devenga, independientemente de la fecha de emisión del comprobante de pago que respalde el gasto. Entonces, estas son las cuestiones que se presentan a nivel del devengado. Digo, esto ha sido resuelto por este informe 187 del 2008, en donde se hace uso de la definición que establece Juan Roque García Mullín. Pero decía yo, no es el único autor. Más adelante vemos que la SUNAT en el informe 048 del 2010, ¿no?, para definir el tema del ingreso por garantías extendidas, obtenida por las empresas comercializadoras, ¿cuál es la cuestión en particular? No, a veces vamos a comprar un equipo, de pronto un computador, un televisor, y la tienda nos ofrece, mira, la garantía del fabricante es 1 año, pero yo te doy una garantía adicional de 2 años pagando menos $100. Entonces, el equipo comprado cuesta $1000, que ya incluye la garantía del fabricante, y además te cobran los $100 adicionales por la garantía extendida por un par de años más. Entonces, muy bien, cuando el vendedor del bien entrega el producto, ¿no?, cobra los $1000 más los 100 de la garantía extendida. Entonces, en este caso, advertimos que hay dos operaciones. Por un lado está la venta del bien y por otro lado está el servicio de garantizar, ¿no?, los desperfectos que puedan ocurrir al bien. El tema de la garantía extendida. Entonces, siendo que existen dos operaciones, ¿no? Entonces, y siendo el caso que el servicio asociado con la garantía extendida aún no se presta, ¿no? Entonces, en este caso, la SUNAT, en este informe 048 del 2010, ¿no?, resuelve indicando que, en efecto, el ingreso de los $100 por la garantía extendida se va a ir imputando periódicamente al ejercicio conforme se vaya coberturando el riesgo, ¿no?, mes a mes, ¿no?, en el año que corresponda. Entonces, habrá que diferir ese ingreso al periodo en que realmente se está coberturando el bien. ¿Y qué hacemos con el bien? Claro, en el caso del bien, y por eso es que ahí también se hace uso en este informe de la NIC 18, párrafo 14, como en ese momento se está entregando el bien, se están transfiriendo los riesgos y ventajas asociadas a la propiedad del bien, ¿no? El vendedor no retiene el control del bien, ¿no? Entonces debe de reconocerse el ingreso en el momento en que se transfieren los riesgos y ventajas asociados o beneficios asociados al bien. Entonces el caso se resuelve en particular haciendo uso de la doctrina jurídica, citando a Enrique Reich, ¿no?, haciendo referencia a que el ingreso devengado es todo aquel sobre el cual se ha adquirido el derecho de percibirlo por haberse producido los hechos necesarios para que se generen. Agrega, dice, correlativamente en cuanto a los gastos se devengan
cuando se causan los hechos en función de los cuales terceros adquieren derecho al cobro de la prestación que los origina. Entonces, ¿por qué me he detenido a leer el concepto o la definición de devengado para efectos de ingreso y gasto que hace Enrique Rey? Porque más adelante vamos a ver que cuando se ha regulado el concepto del devengado, en el artículo 57, se ha tomado parte de la definición que hace Enrique Rey. Porque, como verán, luego este mismo informe, citando a Enrique Rey, dice, añade el citado autor que el concepto tiene estas características. 1. Requiere que se haya producido los hechos sustanciales generadores del ingreso al gasto. En el caso de la entrega del bien, ¿no? Si yo entrego el bien, tengo el derecho al cobro, ¿no? Y en el caso de la garantía extendida, cuando yo las preste, recién tengo el derecho al cobro. Y luego, en segundo punto, siguiendo la línea de pensamiento de Enrique Rey, requiere que el derecho al ingreso o compromiso de gasto no esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente. Entonces, también, ¿no? Cuando en determinados negocios jurídicos, contratos, se incorporan cláusulas, ¿no? Suspensivas, ¿no? Estas pues impedirán el nacimiento de la obligación tributaria, el reconocimiento del ingreso en tanto que no se cumpla determinada condición, ¿no? Entonces, estos dos criterios que asume Rey han sido incorporados, como veremos más adelante, dentro del nuevo texto del artículo 57 que regula el concepto del devengado. Entonces, este informe 048 del 2010 decía que resuelve la cuestión asociada a la garantía extendida, decía, se resuelve sobre la base de lo indicado por Enrique Rey y lo indicado por el párrafo 14 de la NIC 18 en referencia al reconocimiento de ingresos para el caso de bienes. Entonces, pues bien, en efecto, la SUNAT misma, a través de los informes que emite, usa indistintamente el devengado jurídico, el devengado contable, ¿no? Y sin embargo, no existe una uniformidad al respecto. Y entonces yo decía también al inicio que esta misma cuestión se presenta en el caso del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal también, decía yo, en sus resoluciones hace uso del devengado jurídico y hace uso del devengado contable. Entonces, a nivel administrativo, a nivel sede administrativa, cuando se pretende dar el contenido al concepto del devengado, estos operadores del derecho, administración tributaria, tribunal fiscal, han recurrido por siempre a la doctrina jurídica en algunos casos, a las normas contables en otros casos, y en otros casos han usado ambas. O sea, no hay una uniformidad. La cuestión en particular es que muchas de las veces el uso de las normas contables no se ha sustentado la razón por la cual se utilizan. Es decir, cuando se emiten estos informes o cuando el Tribunal Fiscal resuelve, emite sus fallos, directamente para definir un determinado concepto de origen contable, hace uso de la norma. En este caso decimos reconocimiento de ingreso, NIC 18, costo, NIC 2, existencias, ¿no? Y así. Entonces, directamente los órganos jurisdiccionales y el órgano aplicador de la norma tributaria, en este caso la SUNAT, han hecho uso indistinto, pero lo cuestionable, ¿no? Y es que nunca se fundamentó, o por lo menos no ha habido un sustento adecuado de por qué se usa la norma contable. ¿Por qué? Por aplicación supletoria, a través de los métodos de interpretación o fuentes de interpretación, a veces incluso, dada la confusión, como fuente del derecho tributario, que creo que no es correcto el uso a través de fuentes del derecho tributario, pero nunca se ha dado sustento del uso, de por qué. Esto ocurre debido a que muchos asimilan que en la construcción de la norma tributaria, en la ley del impuesto a la renta, para definir
el impuesto a pagar, se ha tomado como base la contabilidad. Y que claro, en efecto, ingresos menos costo computable, renta bruta menos gasto, renta neta, es un estado de resultados. Y entonces, obviamente que todos asimilan, ¿no? Todos asimilan que la contabilidad, ¿no? La contabilidad sirve de base, ¿no? Para haber estructurado la norma jurídico-tributaria. Claro, y esto más aún, cuando muchos términos que se usan son términos de origen contable. Dije, si tú revisas la ley de impuesto a la renta, tienes devengado, tienes costo, provisiones, ¿no? Intereses, amortización, depreciación. O sea, tienes una serie de términos de origen y arraigo contable. Y eso hace asumir que, claro, que el impuesto a la renta en nuestro país se determina sobre la base contable, lo cual dije hace un momento, no tiene asidero porque la propia ley ha establecido su propia estructura de determinación. Yo hablaba del sistema o del modelo del doble balance. En la teoría existe el modelo del balance único. Y en el modelo del balance único, el resultado contable es la base para calcular el impuesto a la renta. A este resultado contable se le hace ajustes y se llega al resultado tributario. Entonces, a nivel internacional, España tiene un modelo muy similar a este, en donde sobre la base del resultado contable, la propia norma ha establecido qué ajustes se deben hacer al resultado contable para llegar al resultado tributario. Claro, pero eso está en la ley. Eso está en la ley, en el texto refundido del impuesto a la renta de sociedades. Pero en nuestro caso no ocurre eso. No encontramos un solo artículo que establezca que sobre el resultado contable debemos hacer ajustes y llegar al resultado tributario. No existe en la ley. Y en el reglamento lo más cercano que existe, que creo que lo que más ha hecho es confundir, es el artículo 33, cuando hace referencia a estas diferencias entre el tratamiento contable y el tratamiento tributario. Claro, a ello se ha sumado el hecho que la SUNAT en el año 2006, ¿no?, emite esta famosa resolución 234, en la cual obliga a los contribuyentes a llevar libros y registros para efectos tributarios. Entonces, nacen términos como, por ejemplo, la contabilidad se ha tributarizado. ¿Por qué? Porque la SUNAT establece los libros y registros contables, el rayado, ¿no?, de cómo debe ser llevado estos libros de contabilidad. La SUNAT establece las pautas de cómo calcular tu utilidad, ¿no? Entonces, eso hace pensar a algunos que la contabilidad que ejercen los colegas contadores se ha tributarizado. Yo creo que ese término acuñado no debe ser utilizado, porque no podemos hablar de contabilidad tributarizada o de contabilidad sobre la base de normas contables, sobre la base de normas tributarias, ¿no? Porque eso ya no es contabilidad. Debemos entender que la contabilidad, los principios y normas contables y las normas internacionales tienen un propósito muy distinto al propósito de la norma tributaria. Eso debe de quedar claro. En efecto, la contabilidad persigue como propósito dar información para la toma de decisiones, uniformizar, ¿no?, y transparentar los estados financieros para que puedan ser leídos en cualquier parte del mundo. Entonces, el concepto, la filosofía sobre la cual se han construido las normas contables es distinto a la norma tributaria, ¿no? La norma tributaria obligatoria tiene un propósito y una finalidad distinta. Es más, los principios rectores que establecen el tributo a pagar son distintos a los que maneja la contabilidad. Tan es así que, por ejemplo, en el ámbito tributario, el principio rector en el caso de los impuestos es el de capacidad contributiva. Es decir, tú debes de tributar sobre la base de lo que realmente tu capacidad te permite, ¿no? Ese es el principio rector. Pero contablemente la cuestión es otra. Eso debe de quedar claro. Más aún cuando a través del modelo NIF se incorpora el concepto de valor razonable.
El concepto de valor razonable, que incorpora el tema de estimaciones, ¿no? aleja más, ¿no? lo contable de lo tributario. Y luego encuentras otros grupos, otro sector de la doctrina que dice, ¿no? que establece que la tributación se ha quedado en el costo histórico, mientras que la contabilidad ha avanzado a valor razonable. Eso también, desde mi perspectiva, no es correcto. La tributación no se ha quedado en el costo histórico, porque la tributación, persigue un propósito distinto, cuál es la capacidad contributiva del sujeto, ¿no? Entonces, no podemos determinar utilidades estimadas, ¿sí? Las utilidades estimadas a nivel del impuesto a la renta deben estar comprendidas, ¿no? Dentro de la ley. Esas son las que se conocen en el artículo 1, inciso D, como rentas imputadas de negocio de disfrute, que existen en el área de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, no podemos, en este caso, decir que la tributación se ha quedado en el costo histórico. No se ha quedado. La tributación y la contabilidad, ambas persiguen propósitos distintos. Y por esa razón es que no podemos en automático, cuando un determinado concepto no está definido en la norma tributaria, recurrir directamente a la norma contable, porque esta tiene una construcción totalmente distinta a la norma jurídico-tributaria. Entonces, eso hace ver que desde mi particular punto de vista, y a esto quería llegar, es que no podemos usar en automático, ¿no? Cuando no hay una definición en el ámbito tributario, utilizar directamente la norma contable. No podemos, por estos motivos que acabo de exponer. Entonces, claro, sí sirve como un medio, como una fuente para darle contenido a través de la interpretación, pero no como único medio. Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo, a nivel de la SUNAT, el Tribunal Fiscal, ¿no? Y el Poder Judicial. Tal es el caso de este proceso sobre el tema de intereses en suspenso, ¿no? Esta casación 12304 del año 2014, donde la Corte Suprema hace referencia a que se deba de utilizar las normas internacionales de contabilidad, en este caso la NIC 18, ¿no? a efectos de resolver la cuestión asociada a los intereses en suspenso. Incluso hace referencia, ¿no? a que esto estaría asociado con el denominado concepto del derecho contable, ¿no? Entonces, en primer término, entonces, la primera cuestión que nos trae a esta transmisión en vivo es decir que, por un lado, los operadores del derecho vienen utilizando el devengado jurídico, el devengado contable, o ambos a la vez, ¿no? Y no hay una uniformidad. Entonces, por esa razón es que se cree conveniente incorporar una definición del devengado para dotar de seguridad jurídica a los usuarios, a los operadores del derecho. Esa es la primera gran cuestión. Pero no es la única. La segunda cuestión es que a nivel del Poder Judicial, ¿no? Este año han salido o se han emitido algunos fallos, ¿no? A nivel de segunda instancia en proceso contencioso y a nivel de casación ahora último, el 31 de agosto, que traen abajo todo estos criterios asociados al uso de las normas contables, ¿no? en materia tributaria. Y entonces tenemos que, por ejemplo, la sala contencioso administrativa, ¿no? La sexta sala, ¿no? Al analizar un caso sobre la definición de intereses asociados a un préstamo, concluye en que no se pueden utilizar de manera directa o como única fuente las normas de contabilidad. Y concluye esta sexta sala en la resolución número 29 del 25 de enero del 2018, concluyen que las normas internacionales de información financiera son reglas técnicas emitidas por el IASB.
¿no? Y claro, ¿y quién es el YADBI? Es este ente que no es que es el que produce las normas contables que son usadas en nuestro país y que sirven de base para que otros países también incorporen dentro de su ordenamiento contable. Pero el YADBI no es un subprestado, ¿no? Es un ente privado. Esta resolución también establece que las normas contables no son normas jurídicas, lo cual a mí me parece bastante razonable, ¿no? En efecto, no son normas jurídicas. La publicación de la resolución que oficializa la norma contable, ¿no? No podemos asimilar que eso ocasiona o hace que la norma contable sea una norma jurídica, ¿no? Es más, desde el órgano que produce la norma, el Consejo Normativo de Contabilidad es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces no podríamos decir que sea el ente autorizado para que al regularse esta norma contable, esta sirva de sustento para la determinación del tributo. Creería que no. También esta sentencia señala que las normas contables no son fuente de derecho tributario. Y en efecto, como hemos señalado, la norma tercera del título preliminar no contempla a la contabilidad como una fuente del derecho tributario. Y dice también, por tanto, que estas normas tributarias no tienen fuerza vinculante. Entonces, bien, este es un cambio de postura importante, ¿no? Es un cambio de postura importante por el Poder Judicial. Y digo, esto ha venido, digamos, en esta misma línea, la casación 5476 del año 2006, publicada ahora último, el 31 de agosto, también hace referencia que no se pueden utilizar las normas de contabilidad como si fueran leyes, porque estas no lo son. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? A nivel jurisdiccional, ¿no? Los órganos que administran justicia están cambiando la postura, es decir, le están dando en un sentido distinto, ¿no? a la contabilidad en relación a la tributación. Entonces, esto hace que en efecto se genere una serie de cuestiones que pueden perjudicar a los contribuyentes, ¿no? Porque yo, el contribuyente que voy a poder aplicar la norma jurídica, ¿qué debo de hacer cuando me encuentro con conceptos en la ley del impuesto a la renta que no están definidos? Si ya los órganos jurisdiccionales me dicen que no pueden utilizarse como única fuente y que no son leyes, no podemos utilizarlo como leyes, ¿no? Entonces, como dije hace un momento, lo que se tiene que hacer es, a estos conceptos que la propia ley no ha hecho una regulación en particular, hay que entenderlos e interpretarlos, ¿no? Sobre la base de distintos medios, distintas fuentes de interpretación, ¿no? El diccionario, los diccionarios en general, la RAE, los diccionarios jurídicos, la doctrina jurídica y entre otras las normas de contabilidad. Es decir, la norma de contabilidad no puede utilizarse como única fuente. Es decir, mira, como no está el concepto de costo, entonces yo me voy a la norma contable y costo es esto. O sea, no podemos hacer eso. En realidad eso es lo que está diciendo el Poder Judicial, lo cual digo yo, y lo reitero, me parece bastante coherente y razonable, ¿no? Entonces, creo que estas han sido una de las razones fundamentales que también han tenido en consideración para este tema del cambio, creo yo. Entonces, tenemos primera cuestión del cambio. La primera cuestión está asociada, decía yo, a que se utiliza doctrina jurídica, doctrina contable o ambas. Entonces no hay uniformidad de criterios. Segunda cuestión, el Poder Judicial no viene cambiando de postura y eso vulnera también seguridad jurídica. Pero la tercera cuestión, y creo que ha sido la más importante y la que ha originado fundamentalmente este cambio, es que el año pasado, ¿no? Precisamente el 23 de agosto del 2017, el Consejo Normativo de Contabilidad, a través de esta resolución 03 del año 2017, oficializa la versión 2017, ¿no? de la NIF 15. ¿Y qué pasa? Deroga la NIC 11 y deroga la NIC 18. Entonces, más aún es que esta NIF 15
debía entrar en vigencia a partir del año 2018. Entonces, el año pasado fue todo un caos, los contribuyentes entraron en nervios, en pánico, la administración tributaria pensó que iba a perder recaudación porque esta nueva NIF 15 establece criterios distintos a la NIF 18 y entonces originó y promovió a que el Consejo Normativo de Contabilidad emitiera una resolución, en la 05 del 2017, mediante la cual posterga la vigencia de la NIF 15 a partir del 1 de enero del 2019. Entonces, a partir del 19 se entiende que esta NIF 15 entra en vigencia, ¿no? Y deja de tener aplicación la NIF 11 y la NIF 18. Pero ¿por qué la gente entró en pánico? O sea, ¿cuál ha sido la razón? Si es que lo que se ha modificado la norma contable, no se ha modificado la norma tributaria. Es decir, si la norma tributaria permanece estática, ¿no? Entonces, el cambio de una norma a otra no puede originar el cambio de la norma tributaria. Pero ese apego que habían tenido los órganos jurisdiccionales de utilizar los conceptos de la NIC 18 originaba que se piense esto. Entonces, bueno, para suerte de todos, excepto para las empresas que listan en bolsa, quienes ya ellas sí están obligadas a partir del 18 a aplicar NIF 15, para suerte de todos los contribuyentes, la postergación de la vigencia de la NIF 15 ha dado la posibilidad que en esta reforma se haya hecho la modificación del artículo 57 y se haya incorporado el concepto del devengado, ¿no? Entonces, en efecto, se entiende, por tanto, que hasta este ejercicio 2018 se van a seguir manejando los mismos criterios, ¿no?, de aplicación de la NIC 18, con la salvedad de que el Poder Judicial viene indicando de manera expresa que no puede ser utilizada, ¿no?, como única fuente, como único medio para darle contenido a la norma tributaria a las normas contables, ¿no? Entonces, ojo, yo tengo el contribuyente que está en reclamación, que está en apelación, que la SUNAT, que el Tribunal Fiscal tienen una postura, pero cuando lleguemos a la vía judicial, la postura va a ser otra. Entonces, eso sí genera inseguridad jurídica. Y respecto a eso, aún no se ha resuelto nada. Es más, ¿qué pasa con aquellos procesos de años anteriores que aún no se resuelven, que están en sede administrativa y que en algún momento van a llegar a sede judicial? Entonces, al respecto sí hay un gran problema. Porque, en efecto, si bien es cierto, se ha incorporado esta regulación del devengado en el artículo 57, esto recién empieza a partir del año siguiente. Las normas no tienen efectos retroactivos. Entonces, por ahí todavía hay mucho pan que rebanar porque, decía yo, hay controversias que aún no son resueltas, ¿no? Es más, se está cerrando el ejercicio 2018 y no tenemos claro entonces qué es lo que vamos a aplicar, ¿no? Bien, entonces esto ha sido en parte la cuestión que ha originado que la SUNAT, el Ministerio de Economía, trabajen un concepto del devengado, ¿no? Porque se pensaba pues que esta NIF 15 probablemente haga perder recaudación, genere inseguridad jurídica y demás, lo cual no debía ser, porque como dijimos hace un momento, la norma tributaria no había cambiado. Entonces, ¿por qué tenía que interpretarse de manera distinta por la implementación de esta NIF 15? Entonces, esa ha sido toda la cuestión. Pero muy bien, hasta acá, hasta donde vamos avanzando, ya vamos cerrando esta primera parte. Digo, la semana siguiente vamos a hablar ya de lleno de este artículo 57 y explicar algunos casos, ¿no? Ahora solamente a nivel de introductorio. Diremos que, si bien es cierto, esta incorporación del concepto del devengado en el artículo 57 ha venido en parte a solucionar estas cuestiones controvertidas, tres por lo menos que hemos advertido, pero aún quedan otros problemas, ¿no? Aún quedan otros conceptos en la norma tributaria que no están debidamente definidos. Entonces, ¿cuál es el camino? Ya hemos dicho, hay que darle contenido a través de la interpretación y a la contabilidad no tenerlo como única fuente, porque eso hace suponer que se le anda un sentido como que si fuera una ley, ¿no? Y que la estamos aplicando, ¿no? De manera complementaria a lo que ha regulado la norma tributaria, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo todavía, ¿no? Hay falta de definir qué es costo, qué es gasto,
qué es provisión, ¿no? ¿Qué es intereses? O sea, todavía hay cuestiones por resolver. Entonces, el tema no acaba aún. Antes de ir cerrando la transmisión, ¿qué es lo que trae esta nueva norma? ¿Qué es lo que trae esta norma de este decreto legislativo 1425 sobre el nuevo concepto del devengado? Lo que ha hecho esta norma, en principio, ha incorporado una regla general del devengado, ¿no? Que dice lo siguiente, textualmente dice: para dicho efecto se entiende que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlo no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad de que se cobren y aun cuando no se hubiesen fijado los términos precisos para su pago. Esta definición, decía yo hace un momento, es muy similar a la que ha desarrollado Enrique Reis en este libro sobre impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, por ahí hay una primera cuestión, porque se ha hecho una definición genérica del devengado para efectos del ingreso, ¿no? Y luego, en segundo término, lo que se ha hecho es fijar reglas especiales para distintos tipos, ¿no?, de operaciones. Una para enajenación de bienes, dos para prestación de servicios, tres para cesión temporal de bienes, para obligaciones de no hacer, para transferencia de crédito, para expropiaciones y ya, bueno, instrumentos financieros derivados que ya estaba regulado y que se ha hecho algunos ajustes. Entonces, la idea será pues entonces que este concepto general o esta regla general del devengado debería ser el marco de aplicación cuando aplicamos la regla especial. Primera cuestión, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa con otros casos como el tema de indemnizaciones, intereses, mutuo, oneroso de bienes consumibles y otras operaciones? En ese caso, el artículo 57 ha previsto que estas otras operaciones se van a regir por la regla general. Claro, y entiéndase también que cualquier otra operación que no esté debidamente mencionada dentro de este artículo 57, se entiende, se van a guiar por el concepto general de lo que se entiende por la regla general del devengado. Entonces, bien, para ir cerrando, ¿qué es lo que ha hecho la SUNAT en este artículo 57? Digo, ha tomado parte de la doctrina para definir, digamos, el paraguas, la regla general, ha utilizado parte de la NIF 15, ¿no?, para regular las cuestiones asociadas con la transferencia de bienes y las prestaciones de servicios, ¿no? Pero también ha tomado algunos conceptos de la NIC 18 y ha desarrollado conceptos propios. Entonces, fíjense que este concepto del devengado es el resultado, hasta ahora tengo identificado, digo, doctrina jurídica, NIF 15 principalmente, algo de NIC 18, ¿no?, y algunos conceptos propios que el legislador ha desarrollado. Claro, si analizamos los conceptos, ¿no?, asociados con enajenación de bienes y prestación de servicios, vemos que hay una influencia muy fuerte de la NIF 15, ¿no? Tanto así que para definir el tema del control, ¿no?, para definir el tema del control a través de la transferencia de bienes, la norma tributaria ha señalado que se va a aplicar de manera supletoria la regulación de la NIF 15. Pero ¿cuál NIF 15? La que está vigente ahora, en que se publicó la norma, el decreto legislativo. Esa. O sea, ¿qué quiere decir? De esta cuestión yo tengo dos lecturas. Mi primera lectura es la siguiente. Si en algún momento se encontraran cuestiones controvertidas en la aplicación de la norma del artículo 57, yo creería que no deberíamos igual a recurrir en automático a la NIF 15, aun cuando su construcción
tenga un fuerte contenido de NIF 15. ¿Por qué? Porque la norma te ha limitado a que solamente en el caso del control puedes aplicar de manera supletoria la NIF 15 y la que está vigente ahora. Entonces la segunda lectura es, si es que la NIF 15 se modifica y salen nuevas versiones, la que seguiremos utilizando para efectos tributarios será la que está al día de hoy o en este periodo vigente, ¿no? Eso entiendo, porque no tendría sentido que regresemos a lo mismo, ¿no? En aquellos casos en donde la norma tributaria tal cual va a entrar en vigencia a partir del año siguiente, aquellas cuestiones controvertidas deban de dotarse de contenido con lo que dice la NIF 15. Digo porque solo ha limitado su uso para definir aquellos aspectos asociados con el control. Entonces, ese es un tema importante. Otro tema importante, aun cuando la norma tributaria no lo ha señalado así, ustedes saben que esta NIF 15 habla del tema de las obligaciones de desempeño, ¿verdad? Entonces, la NIF 15 o el modelo de NIF 15 lo que te dice es lo siguiente, te dice, para efectos de definir el reconocimiento del ingreso, ¿no? Debemos de aplicar el modelo de los 5 pasos, ¿no? Primero, evaluar o analizar los contratos, ¿verdad? Sean verbales o sean escritos. Luego, identificar las obligaciones de desempeño, ¿no? Tercer paso, identificar el precio de la transacción. Cuarto paso, identificar el precio, ¿no? Asociado a cada una de las obligaciones de desempeño. Quinto paso, devengar, ¿no? Entonces, la norma tributaria no ha regulado estos 5 pasos. Entonces, lo que ha señalado ha hecho referencia a transacciones conjuntas. ¿Y qué dice? Cuando la transacción involucre más de una prestación, el devengo de los ingresos se determina en forma independiente para cada una de ellas. NIF 15 te habla de obligaciones de desempeño. La norma tributaria te habla de transacciones. Dice, cuando una transacción o cuando la transacción involucre más de una prestación, el devengo de los ingresos se determina en forma independiente por cada una de ellas. Entonces, ¿de qué trata entonces? Si he recogido, o sea, en esencia he recogido NIF 15 obligaciones de desempeño. Entonces, los casos, por ejemplo, que se desarrollan a nivel de NIF 15, vendes un vehículo con servicio postventa de mantenimiento gratis por un año, ¿no? O servicio de mantenimiento y garantía extendida, ¿no? O el clásico ejemplo de la venta de los celulares más el servicio, ¿no? De pronto más un seguro. Entonces, ese mismo concepto que tiene la NIF 15 sobre la base de obligaciones de desempeño ha incorporado la norma tributaria, pero le llama transacciones conjuntas. Dice, cuando hay transacciones conjuntas lo que hay que hacer es determinarlas de manera independiente. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se van a seguir? Primero hay que identificar qué prestaciones hay. Si hay venta de bienes, si hay prestaciones de servicios adicionales, hay que identificar las prestaciones. Lo que en NIF 15 se llama identificar las obligaciones de desempeño. Luego, determinar el monto de la prestación. O sea, para cada una de las prestaciones, cuál es el monto que le corresponde. Y entonces de ahí entramos en una cuestión un tanto compleja. ¿Por qué? Imagínate el caso que se habla sobre NIF 15 en el caso de la venta de un vehículo con servicio de mantenimiento gratis. El típico ejemplo. Entonces, ahí hay 2 obligaciones de desempeño. Está la venta del vehículo y está el servicio de mantenimiento que se va a dar por un determinado periodo de tiempo, 2 años, 3 años o un kilometraje en particular. Entonces, en ese caso, si lo llevamos a la aplicación de la norma actual, igual se va a tener que separar. Pero si yo pagué por el vehículo $20,000, incluido el servicio de mantenimiento gratis por 2 años, y sabemos que hay 2 transacciones para efectos tributarios, 2 obligaciones de desempeño para efectos contables, ¿cómo voy a proceder? Entonces, ¿qué entendemos? Entendemos que habrá que determinar cuál es el valor de mercado del vehículo y cuál es el valor de mercado
del servicio de mantenimiento, entre comillas, gratis. Acá no hay nada gratis. Entonces, una vez identificado el valor de mercado, el cual está regulado en el artículo 32, ¿no? Para el caso de servicios del que normalmente se pacte con operaciones onerosas con terceros, y una vez identificado el valor de mercado del servicio de mantenimiento, eso deducirlo del valor del vehículo. Es decir, identificar transacciones y asimilarle el valor a cada una de ellas, pero en el ámbito tributario este valor está regulado. Este valor es el valor de mercado. Claro, en el ámbito de la NIF 15 no se aplica esta regla. Nosotros tenemos regla especial, la regla del valor de mercado. Entonces, esa es la otra novedad, digamos casi como que importante del tema de este nuevo concepto del devengado. Y lo último, y con eso ya cierro esta primera transmisión en relación al tema del devengado, es el tema de las empresas constructoras. Ustedes saben que en el caso de empresas constructoras, el inciso A establecía un método, ¿no?, que hay que reconocer el ingreso sobre la base de lo efectivamente cobrado, y el inciso B de lo cobrado y por cobrar. Eso es lo que establecía el 63. En buena cuenta el B, el cobrado por cobrar, se asimila o se alinea con el concepto del devengado. Entonces, esta norma, el artículo 57, lo que ha hecho, en buena cuenta, es dejar sin efecto esa regulación del B del 63. ¿Por qué? Porque ¿qué se hacía en la práctica? Y eso lo ha aplicado la SUNAT en sendas fiscalizaciones, es que cuando se estaba auditando a una empresa constructora que había optado por el método del B del 63, ¿no?, cobrado por cobrar, entiéndase devengado, entonces se aplicaba de manera alternativa, supletoria, la NIC 11, pero esta NIC 11 ya fue derogada. Entonces, ¿qué se ha hecho en esta norma? Se ha eliminado esta regulación que había respecto al tema del inciso B del 63 y se la ha incorporado dentro de la regulación del devengado o el reconocimiento de ingresos devengados para el caso de los servicios. Es decir, hemos dicho que este artículo 57 ahora tiene una regla general del devengado y tiene reglas especiales. La primera es enajenación de bienes, la segunda es prestación de servicios. Dentro de ella ahora está regulado la forma en que debe de aplicarse del 63. Y se han establecido métodos. Y claro, se ha recogido todavía los métodos que establecía la NIC 11. Por ejemplo, está este método del costo incurrido sobre el costo presupuestado. Todavía está. Entonces, entre otras cuestiones. Para cerrar el tema del día de hoy, ya para despedirme, gracias por su atención. Yo creo que este artículo 57 ha incorporado una regulación especial en materia tributaria, pero ha tomado de varios lados. Y yo no sé si esto ya cuando empecemos a aplicar la norma va a generar una serie de consecuencias que en definitiva no sé si el remedio ha sido mejor que la enfermedad. Bueno, estimados amigos, la semana siguiente me comprometo a continuar con el tema, de pronto para hablar un poco más sobre aquellas operaciones más importantes, sobre enajenación de bienes, sobre prestación de servicios, a lo mejor algunos casos, algunas cuestiones prácticas, en donde yo les pueda explicar cuál es el tratamiento que se le da actualmente hasta el 31 de diciembre de este año y cuál va a ser el tratamiento cuando entre en vigencia de este decreto legislativo 1425. Por el día de hoy, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.